museo. Y como les decía al principio del programa, vamos a seguir hablando de vuelta al cole. Hemos estado tratando esta cuestión desde varios puntos de vista, hablando con diferentes protagonistas, y hoy en Viento de Levante tenemos a otro protagonista, además que forma parte de un colectivo muy importante a la hora de hablar de educación en Melilla. Está con nosotros Higinio Rodríguez. Me vas a perdonar, es Rodríguez, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, porque justamente diciéndolo me estaba yo planteando si no era Rodríguez. Buenos días. Hola, bienvenido un día más, una vez más al plato de Viento de Levante. Y bueno, el curso ya lo tenemos aquí, ya ha empezado. Y algo rapidito para hacernos una idea de cómo están las cosas antes de profundizar en determinadas cuestiones. Yo pienso que con una sola palabra se puede definir: ratio. Ratio. Las ratios pueden ser buenas o malas, pero teniendo en cuenta el historial que tenemos en la ciudad desde hace ya muchísimos años, de lo cual nos hemos venido quejando desde SATESTE, por activa y por pasiva, haciendo todo tipo de peticiones, un año más es la ratio lo que marca el principio del curso. Ratios que en el 90% de las aulas de educación infantil y de educación primaria están por encima de lo que marca la normativa vigente, es decir, tienen 28 o más alumnos. Es decir, el 90% de las aulas de nuestra ciudad son ilegales. Pero es más, y la cosa va más lejos, es que el 50% de las aulas de estos niveles educativos tiene 30 o más alumnos, llegando en unos picos extremos a 35 y 36 alumnos. Tenemos incluso el caso concreto de un grupo de 4 años en un colegio, el Anselmo Pardo, que tiene 30 alumnos, pero tiene además 2 alumnos con necesidades educativas especiales severas, y además se da la circunstancia de que en este centro este año han quitado una vacante de apoyo en infantil. Claro, teniendo en cuenta las ratios que se sufren en los centros, las características particulares de este centro, aunque se podría extender al conjunto de los centros de la ciudad, es inadmisible que además se retraiga algún recurso, más cuando se nos ha informado de que ha habido un aumento de 15 profesores en el cupo de docentes de la ciudad. Higinio, pero este problema, lo grave que es, por lo que nos estás comentando, por lo que sabemos todos, ¿no?, que supone esa saturación en las clases de tantos alumnos a los que no se puede atender adecuadamente, más cuando también hay incluidos alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Alguien puede hacer algo? Aquí hay... el problema se debe atacar con medidas de medio y largo plazo, como son la construcción de centros escolares, que con sentido común y con buena voluntad por parte de todas las partes, debieran ser no de largo, sino de medio plazo. Sin embargo, en esta ciudad cada vez nos vamos habituando más a que sean de largo plazo, porque los centros se empiezan mucho más tarde de lo que se promete. La construcción dura más tiempo del tiempo estipulado inicialmente, y incluso una vez que están terminados nos encontramos con que duermen el sueño de los justos esperando a que se inauguren. Eso, como digo, en el medio y desgraciadamente largo plazo. Pero hace falta medidas de choque, y además desde SATESTE venimos diciéndolo desde hace muchos años. Hacen falta medidas de choque que pueden ser impopulares en algunos casos, pero ante la falta de centros donde albergar más docentes y más alumnos, hay que dotar de más docentes al sistema educativo. Y las medidas de choque pasan por habilitación de espacios de urgencia. Las aulas modulares que se han tardado en construir 2 años se hubieran podido construir en 3 meses. Ahí tenemos el ejemplo de un restaurante de comida rápida de la ciudad que surgió como un champiñón y cumple la normativa vigente. No se pone en peligro a la gente que allí acude. Pues lo mismo se puede hacer con aulas modulares. Aparte de eso, hay algunos edificios, ahí tenemos el edificio de correo, tapiado, deteriorándose paulatinamente cada vez más, porque el desuso hace el desuso más daño en las infraestructuras que el propio uso. Ahí se podría albergar algo con carácter urgente mientras se construyen los centros. Y ya en caso extremo, desdobles en algunos centros. Reconozco que esto es impopular, pero es que hemos llegado a una situación insostenible. O incluso dotar profesorado para que en algunos grupos haya más de un profesor. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que el número de docentes de la ciudad, y aquí voy a dar datos a partir del propio Ministerio de Educación, no son datos que hayamos sacado SATESTE como en otros casos, ¿no? Y según esos datos, la ratio
alumno-profesor de Melilla es la más alta del Estado. Está muy alejada de la media. Pero lo grave no es eso. Lo realmente grave es que cada año se va abriendo el abanico. Es decir, cada vez es mayor la distancia entre la ratio alumno-profesor del Estado y la de Melilla. De modo que si hace 3 años hablábamos de que hacían falta 165 profesores aproximadamente para equiparar esa media con el conjunto del Estado, y el año pasado hablábamos ya de 180, este año hablamos de que hacen falta aproximadamente 200, que se dice pronto. Nosotros somos conscientes de que 200 profesores más es mucho para contratarlo de golpe, pero hay que hacer esfuerzos que vayan más allá de 15 profesores. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que además ahora ha aumentado el número de alumnos y se van a escolarizar aproximadamente 300 alumnos. Estamos completamente de acuerdo en que efectivamente hay que escolarizarlos, porque así lo exige la normativa vigente, en primer lugar la Carta Magna, la Constitución, y en segundo lugar porque el sentido común lo dice. El derecho a la educación es algo absolutamente inalienable para todos los niños y todas las niñas que haya en la ciudad. Pero claro, eso no se puede hacer a costa del sacrificio de la salud laboral de los docentes, ni de la calidad de la enseñanza. Irremediablemente hacen falta más docentes. Esa cifra de 15 docentes más para este nuevo curso escolar es totalmente insuficiente respecto a esos datos que nos comentabas de como mínimo 200 profesores más. No sé si habéis tenido alguna reunión, alguna conversación con la dirección provincial del MEC. ¿Esa cifra de 15 profesores se va a quedar estancada? ¿No hay posibilidad de que se aumente? En principio no hemos tenido ninguna reunión formal, sí conversaciones informales con el director provincial, que en ese sentido nos ha atendido. Y nosotros damos la bienvenida a los 15 profesores, pero evidentemente nos parece insuficiente. Y a partir de las declaraciones del propio director provincial, pues cabe pensar que este curso no va a haber más aumentos, ¿no? Porque decía que en tanto no había habido un aumento del techo de gasto y el presupuesto era el mismo que el año pasado, pues resultaba imposible. Desde SAT-STE consideramos que ante problemas de la naturaleza que tiene el de la educación en Melilla y el problema de las ratios, hay que hacer medidas de choque necesarios y buscar créditos por donde sea para que se contrate más profesorado, porque si no, lo hemos dicho en muchas ocasiones, los problemas de hoy son los que va a arrastrar la ciudad dentro de 20 años en otros ámbitos. Otra cuestión de la que tenemos que hablar y de la que siempre hablamos cuando iniciamos el año escolar es la de los interinos. Yo no sé si ha habido mejoras, qué bueno, es lo que ha año, pasado. lo cierto es que este año se ha dado una situación un tanto caótica en el proceso de adjudicación de interinos, porque el Ministerio se había dado unos plazos X para la publicación de las listas y la adjudicación de las vacantes, y bueno, no desconocemos por qué, imagino que será por problemas dentro de la propia dirección provincial. Esto se retrasó prácticamente un día y medio, lo cual a su vez originó que el plazo de 3 días para que aproximadamente 300 personas que tenían que firmar sus contratos y entregar la documentación pertinente, pues el plazo se hubiera reducido a un día y medio. Claro, ¿esto qué problemas ha tenido? Pues por una parte, inquietud por parte de los aspirantes que están esperando a ver si tienen trabajo o no, inquietud por parte de los centros que están viendo a ver qué dotación de profesorado se les da, y luego además la incomodidad de unas colas, porque el plazo, en lugar de estar extendido en 3 días, queda reducido a 1 y medio y todo el mundo se aglomera. Aparte de eso, ha habido numerosos errores. Bueno, algunos errores son comprensibles y excusables por el hecho de, pongamos por caso, personas que han aprobado la oposición fuera de Melilla, y aquí de eso no se tiene constancia y se le adjudica una plaza. Pero ha habido otros errores que sí eran, que con un poquito más de atención probablemente se hubieran resuelto. Lo más grave es que esos errores se han reiterado con posterioridad luego en la segunda adjudicación. Ahí, por eso sí instamos a la dirección provincial a que sea un poquito más precisa, y primero porque todo esto genera, como he dicho, inquietud, genera suspicacia y además genera molestia al conjunto de los docentes, pero además es que retrasa la incorporación de los docentes a los centros. Ayer empezaron las clases y hay aproximadamente 60 docentes que no se han incorporado. Eso, unido a las ratios que tenemos, hace la situación en los centros prácticamente insostenible.
Yo también quería preguntarte sobre otro tema, Eugenio, es el de los técnicos de educación infantil, que en un principio se tenía previsto que ya el 18 de septiembre empezaran. No sé cómo valoráis en el hecho de que, en el caso de que sea así, pues sería una gran ayuda, ¿no? Porque si ya comienzan las clases, lo ideal es que ya estén allí en las aulas apoyando a los profesores titulares. Bien, yo haré una valoración de la presencia de los técnicos en los centros en el momento que estén, porque llevamos ya bastantes años en los que se va diciendo para tal fecha y luego se va posponiendo. Pero es que esos técnicos hacían falta en los centros desde ayer. Y si me apuras antes, porque hay una serie de preparativos en los centros, pero para no ser muy exigente, desde ayer era absolutamente necesario, porque es cuando se incorporan los alumnos a los centros. En el caso de 3 años hay un proceso de adaptación, con lo cual van menos alumnos y menos horas, pero en 4 y 5, donde tienen a 30, 31, 29 alumnos, sí tendrían que estar desde el primer día. Desde SAT-ESTER, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la figura del técnico de educación infantil es imprescindible en los centros. Por consiguiente hay que buscar el modo de crear o un cuerpo o mediante personal laboral que forme parte de las plantillas de los centros, que estén asignados de manera que desde el día 1 de septiembre estén en los centros, que no haya que esperar a un convenio y a un buen entendimiento entre la ciudad autónoma y el Ministerio de Educación, no. Esto incluso en la época de mal entendimiento tiene que estar funcionando y hacen falta. Y por otra parte, 65 consideramos que son insuficientes. Si no recuerdo mal, hay 106 unidades en colegios públicos de educación infantil. Por tanto, lo que tiene que haber son 106 técnicos de educación infantil, uno por cada una de las unidades. Y bueno, Eugenio, ya para terminar, son muchos años haciendo estas demandas, casi siempre son las mismas. Vemos que hay dificultades para que se vayan atendiendo y que se les vaya dando solución a los problemas, pero bueno, en este panorama un poco desolador, ¿hay alguna esperanza, algún rayo de luz que diga, bueno, pues estamos pendientes, quizás esto se solucione, quizás nos llevemos una buena noticia en materia educativa? Evidentemente, con los mimbres que tenemos, eso nos hace pensar que este año eso no se va a solucionar. Este año ya tenemos las ratios que tenemos. Como te he dicho, el 90% de las clases están por encima de 28, con 28 más alumnos, pero con 300 alumnos pendientes de escolarizar, la cosa se puede ir más lejos. Y no parece que vaya a haber más aumento ni de unidades, ni de profesores, ni de nada. Confiemos en que de cara al próximo año haya un presupuesto que permita un aumento del profesorado, y lo que sí exigimos a la administración desde SAT-ESTER es que se tenga en cuenta que si no hay infraestructuras, porque no van a estar en el plazo de un año, el Colegio Gabriel de Morales, que se iba a poner la primera piedra en enero del año 2017, hoy por hoy ya tenemos el antiguo cuartel derruido, ya es un paso, pero evidentemente no va a estar el año que viene. Que se tomen medidas, aulas de las características de las que se han hecho en el cuartel de Santiago, o sea, aulas prefabricadas con carácter provisional, hasta tanto se construyan los centros, se pueden construir relativamente rápido. Hay tiempo suficiente a lo largo de este año para hacer algunas en los espacios que haya, y la ciudad autónoma dispone de espacios que se utilicen, que los preste, porque en SAT-ESTER ya hemos dicho en muchas ocasiones que la educación es una cuestión de Estado, y hay que tener altura de mira, en la que tienen que estar implicadas todas las administraciones, local y el propio Ministerio de Educación. Entonces, como te decía anteriormente, desde SAT-ESTER exigimos que se tomen medidas para que el año que viene se pueda bajar esta ratio mediante la construcción de este tipo de aulas, mediante los desdobles necesarios en los centros en los que se pueda, o mediante la habilitación de espacios en aquellos locales que haya, como hemos dicho anteriormente, correos. Pues Eugenio Rodríguez, representante de SAT-ESTER, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ojalá que haciendo estas peticiones con un año por delante se vayan teniendo en cuenta ya de manera seria, y que ojalá el año que viene, cuando estemos por estas fechas también hablando, sea para dar soluciones y para valorar de manera positiva actuaciones y medidas que se hayan llevado a cabo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, sobre todo por darle voz al colectivo docente, en este caso por voz de mi organización y mi persona, que al fin y al cabo es el verdadero sustento del sistema educativo en unas condiciones de trabajo realmente duras. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.